Hoy empezamos otro capítulo más de nuestra serie Poltergeist. Esta noche estaremos viendo, para los que vieron las redes sociales, quién es el héroe. Y quiero que se vean esa imagen durante toda la serie, porque si se dan cuenta, aquí tenemos dos machos cabríos que son iguales, sin embargo, al mismo tiempo que parecen iguales, son los opuestos uno del otro. Entonces, para explicarles un poquito mejor, y la pregunta que nos vamos a llevar, ¿cómo sabemos si existe un héroe? Entonces, para que exista un héroe debe existir un villano. Si no, de nada sirve que esté un héroe, ¿no? Entonces vamos a ver a alguien que conoce más sobre este villano para que nosotros podamos entender mejor al héroe. October the 30th. Halloween, is that October 31? 31, last day of October. They had what they call live animal sacrifices. I don't know what it is, but they did. We could never find out. By the time that the Lord pulled me out of there, I had not yet found out what it was. So you have this intrigue involved in there. And he talked about three very unique services that I attended there that sit on my mind forever. One was entitled Christian Idolatry. Another one was entitled The Super Deception of a Glorious New Age, which actually applies to the New Age today. And this was 1946 that we're talking. And then the other one was Satan's Great General Council of the 1700s. And I must say the things that I heard there was an eye-opener. First of all, we'll go through the Great General Council. Okay. At the beginning of the 1700s, said the high priest, Satan and all his spirit counselors held a Great General Council with one purpose in mind. It was to prepare for the great industrial age that was soon to break upon the world. And Lucifer also foresaw another age that was to follow that, where tremendous scientific discoveries would be made by people, and we would enter a unique age that would change the way that everybody lives. It would also serve to usher in the end times and the close of the great controversy between the forces of good and evil. And the priest said that Lucifer had been studying the Bible. And he found in Daniel 12:4, where we are told about the time of the end, many shall run to and fro, knowledge shall be increased. Mm-hmm. He understood it to be that we're getting to that point. And he had, with all the spirit counselors, to change their modes of operation in order, to ensnare people. Mm-hmm. And to devise a way whereby people would disqualify themselves from being members of Christ's kingdom. And he was just very candid about this. Oh, yeah. Telling you and the rest of the group, 60 or 70 people there, the plans that close to 100 people. Lucifer had revealed to him. Mm-hmm. And by the time the council came to a close, they had three major policies that were going to be followed. First, they were to see to it that humans would be made to believe that Satan and his angels do not really exist. Because up to that time, you could walk down a street of Paris and you would have signs that would say where you have a soothsayer or a fortune teller of some type, and if you want to put a curse on someone, you could go and see this other old lady over there, the old witch. That's the way it goes. But now it had to change. Lucifer says we have to make sure that people, humans, get to believe that Satan and his angels do not really exist. Roger, that's interesting because a recent research study report that I read indicated that in a national survey, I believe it's over 75% of people do not really believe in a real tangible devil. Mm-hmm. But there is one. Oh, yeah. Now, the next thing, the three-parts policy that they had adopted there, the second one was to find a way. Interesante porque aquí está mencionando que uno de los planes de ese concilio que hizo Satanás con todos sus demonios y con todas estas gentes ocultistas era de que no supieran de su existencia. Porque si sabían de su existencia, obviamente todo el mundo va a buscar a Cristo, ¿no? Pero mientras yo no sepa de la existencia de Satanás, entonces ¿por qué debería de creer en Jesús?
Entonces, súper interesante. Por eso esta serie Poltergeist estamos viendo todo lo paranormal. Porque según el que fue ex satanista, menciona que ese es uno de los principales giros ahorita del enemigo. Y la pregunta aquí es si es cierto, porque este video es viejo, pero realmente ha disminuido la creencia en el diablo. Veamos qué dicen las estadísticas. Estos son datos de Sid Gallup. Ellos son una agencia de investigación de mercados, una de las más grandes en Estados Unidos, y sacando una encuesta en los Estados Unidos sale que desde el 2001 al 2023 ha decrecido la creencia de estos demonios. La gente no cree en los demonios ya. Solo el 58%, cuando estábamos viendo que en el 2001 teníamos entre el 68 y el 70%, y ahora en el 2023 solo el 58% aún creen que existen los demonios. ¿Qué quiere decir? Que casi más de la mitad de las personas en Estados Unidos no creen en los demonios. Entonces, prácticamente sí se está logrando el cometido. Pero la pregunta aquí es, ¿cómo sabemos si sí existe el diablo? ¿Existe o no existe? ¿Qué dice la evidencia bíblica? Dice, Lucifer siempre quiso ser como Dios. Y vamos a llevarnos esto durante todo el plano, porque así nosotros sabemos que todo lo que quiera hacer Satanás se va él mismo a sabotear en cada una de las cosas que hace a través de los simbolismos que usa. Se los voy a mostrar. En Isaías 14, 12, 14 dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitaste las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. O sea, su mayor meta es poder llegar a ser como Dios. Entonces, por eso es que el diablo imita a Cristo, imita a Dios, y va a hacer todo lo posible por mantener eso, porque él quiere ser Dios. Entonces, cuando nosotros miramos en el santuario los machos cabríos, son iguales. Realmente tenemos dos machos cabríos, que uno va a representar a Jesús y otro va a representar a Lucifer. Igual que los templos. Prácticamente Israel tiene su templo donde está el de Cristo, pero también Lucifer tiene el suyo. Pero si se van dando cuenta, todos van haciendo opuestos. Está el de Cristo y el opuesto de Cristo va a estar viendo hacia la otra dirección. Tanto así que realmente en las direcciones en las que se construía el templo de Israel, se construía del oriente al occidente, y el romano, que son muchas iglesias romanas, gobiernos, logias masónicas, se construye desde el occidente hacia el oriente. Entonces tenemos a estas dos versiones, tanto a Cristo como a Satanás. Sus símbolos casi siempre son lo mismo en la imagen, pero lo opuesto en la forma. Entonces, aquí tenemos a los machos cabríos que vimos al inicio. Uno es Jesús y otro es Azazel. Son iguales prácticamente. Obviamente aquí lo pongo oscuro el otro para que se vea la diferencia. León. Es interesante porque en la Biblia se habla del león de Judá, el rey, que ese representa a Cristo. Pero también el mismo Cristo menciona que Satanás anda como león rugiente. Entonces ambos son la misma versión. Un león que es rey y el otro león que anda queriendo devorar. También se habla de la luz. Dice que Jesús es la luz del mundo. Y también se menciona que Satanás es un ángel de luz. El sol. Se menciona en la Biblia que a Jesús le resplandece su cara como el sol, pero no es el sol. Y a Satanás se le llama lucero de la mañana. Por eso es que se construye desde el oriente, porque es cuando amanece. Estrella del amanecer también le llaman. La serpiente. Hay un punto en la época de Moisés donde la gente los estaban picando serpientes, y la única forma de curarse era a través de ver una serpiente de bronce. Ya más adelante en el Nuevo Testamento vemos que esa serpiente de bronce representa a Jesús, porque el mismo Jesús se lo dice a Nicodemo cuando le dice que cuando vea la serpiente de bronce en lo alto, ahí sabrá que el Hijo de Hombre está siendo crucificado. Y entonces así es como Nicodemo captó la idea y supo que esa serpiente de bronce era Cristo. Pero también sabemos que hay otra serpiente que es la que engaña, que es Satanás. La Trinidad, así como existe la Trinidad de la Biblia, que es Padre, Hijo y Espíritu, también existe la Trinidad del diablo, que es el dragón, el falso profeta y el anticristo. También los sellos y la marca. Si ustedes buscan sello y marca, son sinónimos. La diferencia es que un sello, yo me pongo el sello.
La marca es impuesta. Pero si buscamos en la Biblia para Dios qué representa un sello, para él el sello es un día de descanso, que es el sábado. Entonces tiene que haber un opuesto, que sería la marca, sería un domingo, porque es Sunday, día del sol. Entonces tenemos el sello y la marca de la bestia. Y por último, la vida y la muerte. Jesús dice: yo soy la vida. Él va a representar la vida. Entonces el otro, que es el opuesto, tiene que representar el Dios de la muerte. Entonces, ya teniendo eso claro ahorita en sus cabezas, ¿en dónde empieza todo? ¿Por qué estos símbolos? ¿Por qué estas semejanzas que tiene uno del otro? ¿Acaso los dos tienen el mismo poder? Entonces, recordando siempre en esta maqueta estos planos donde demuestra el santuario espiritual de Israel versus el romano o el de la logia masónica, que uno es donde está este cordero inmolado que representa a Cristo, y el otro es el cordero pero de Azazel, que también en el círculo satánico se conoce como Baphomet. Pero todo empieza desde Caín y Abel. Si se dan cuenta, Abel de este lado está dando un cordero y Dios lo felicita por el cordero. Pero del otro lado, Caín está dando frutas y verduras. Hay un dato interesante, y es que en el Génesis no llovía hasta que fue el diluvio. Pero antes del diluvio no caía lluvia, prácticamente era un rocío a la mañana nada más, que era más que suficiente. Entonces, mientras uno seguía la voluntad de Dios, que era dar un cordero, el otro seguía lo que obtengo del sol, que son frutas y verduras. Entonces tenemos siempre exactamente las dos mismas versiones. Tenemos a uno haciendo la voluntad de Dios y el otro haciendo su propia voluntad, simbolizando al sol o el carácter de Satanás. Uno se vistió de blanco y el otro se vistió de rojo al matar a su hermano. Quédense con esos colores, ¿sí? Esos colores son importantes. Entonces tenemos el altar y el cordero que dio a Abraham según la voluntad de Dios, y tenemos la torre de Babel, que la torre de Babel era un símbolo de la adoración solar. Entonces tenemos dos tipos de altares, que es uno diferente al otro. Luego Israel con Moisés sale de Egipto, porque en Egipto adoraban al sol, pero Moisés hacía la voluntad de Dios. Tanto así que cuando lo saca de la adoración solar, Dios le manda a Moisés a construir este santuario que ya vimos la vez pasada. Y del otro lado de Egipto también tenía un santuario, y también tenía tres lugares, porque aquí, como nosotros podemos ver, aquí había un atrio y había dos lugares importantes aquí, que era el lugar santo y el lugar santísimo. Poco a poco vamos a ir viendo más a detalle esto en los próximos episodios, pero es importante que sepan el concepto general. Y lo interesante es que también en el egipcio tenían tres lugares. Entonces siempre es uno espejo del otro, solo que uno es conforme a la voluntad de Dios y el otro conforme a la adoración solar. Entonces, ¿qué es lo más importante de saber desde estas civilizaciones que son súper antiguas, pero que se mantiene esa misma línea hasta el día de hoy? Y aprender a diferenciar cuál es lo que hace que uno sea de un lado y el otro del otro, porque al final hoy no podemos discernir de eso a menos que conozcamos los símbolos. Entonces, Egipto, principal dios, Ra, el dios del sol, y luego cambió a Atón cuando los egipcios se hicieron monoteístas. Esto es interesante porque los egipcios empezaron a ser politeístas, tenían un montón de dioses y su principal dios era el dios del sol. Pero después, cuando vieron que Moisés salió del mar, o sea, salió de Egipto y atravesó el mar, se dieron cuenta que no estaban tantos dioses, solo uno, pero dejaron al dios del sol como el principal dios. Entonces, principal símbolo, la pirámide, porque esta tiene 4 lados de base que representa la tierra y la punta representa el sol. Cuando se empezó en el monoteísmo se cambió a un obelisco. Entonces, luego pasa el tiempo y se construye el templo de Salomón, y en Babilonia también se hace otro templo, porque aquí ya salieron de Egipto, se fueron a Israel, pero arriba en el norte queda Babilonia. Y Babilonia también estaban haciendo unas cosas que se llaman etemenquis, que son estas estructuras en adoración al sol. Y luego Babilonia invade Israel, destruye el templo de Salomón y se lleva cautivos a la gente de Israel hacia Babilonia. Entonces una de las personas que se llevaron cautivos era Daniel, el famoso libro de Daniel que encontramos en la Biblia. Y el rey de Babilonia, que se llamaba Nabucodonosor, él tiene un sueño que nadie puede descifrar. Este sueño es una estatua. Esta estatua tiene varios elementos metálicos que ustedes pueden ver, que la cabeza es de oro, el pecho y los brazos son de plata,
la parte del dorso es de bronce, las piernas son de hierro y los pies son de hierro, barro cocido o concreto. Entonces hay que entender bien que ese sueño es una cronología profética de los imperios que van a haber tiempo por tiempo. ¿Cómo así? Y Daniel se lo explica a Nabucodonosor. La parte de oro representaba el reino de Babilonia. Entonces lo encontramos en Daniel 2, 37-38. Dice, tú, oh rey, eres rey de reyes porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Interesante, porque la economía de Babilonia se manejaba por oro. Entonces no solo tenemos el dato de que la cabeza era de oro porque sí, no, es porque la economía giraba en torno al oro. Después tenemos que Babilonia, imagínense qué interesante. Principal dios Utu-Marduk, que era la representación del sol. Qué originales, ¿no? Teníamos a Egipto con adoración solar y también tenemos a Babilonia con adoración solar. Principal símbolo, Sigurat, que era una pirámide. Ah, y también tenían pirámides. Entonces como que no aprendemos, ¿verdad? Torre de Babel, pirámide de Egipto, pirámide en Babilonia. Es más, Babel viene de Babilonia, que significa confusión. Entonces, esta era dedicada a Marduk. También tenía el dragón que representaba las estaciones del año o estaciones del sol, todos los solsticios. Otro dato súper interesante, y era porque yo quería que se llevaran el color rojo en la cabeza, era que los uniformes de Babilonia eran de color rojo con dorado. También se le conoce como escarlata. ¿Por qué el escarlata? Es interesante, pero la escarlata es que viene de la palabra escarlata, proviene de árabe hispánico, isquirlata o escarlatas. Este es del más antiguo. Este del árabe, siquilat, tejido de seda brocado de oro. O sea, siempre tiene que tener adornos de oro. Y este del griego bizantino, sigilatos, tejido de lana o lino adornado con marcas en forma de anillos o círculos. Y este del latín, textum sigillatum, paño sellado o marcado. Interesante porque utiliza esas dos referencias, sellado o marcado con estos preceptos de oro, pero todo lo demás era trajeado de rojo. Entonces este es un color intermedio entre vermelión y carmín. A un nivel más específico es una coloración roja viva, es decir, bastante saturado, que corresponde al color producido por el antiguo colorante textil. Entonces el escarlata puede llevar estos tonos porque antes no existía el púrpura como tal. Entonces podía ir desde el rojo carmesí al corinto hasta el púrpura. Pero esos dos se conocían como escarlata y siempre llevaban sus detalles con oro. Lo interesante es que también tenemos el segundo imperio, que es Medo-Persia, que es el que invade después a Babilonia, que es esta parte de plata. ¿Por qué de plata y por qué los brazos? Porque eran dos imperios, los medos y los persas, por eso es que tienen los dos brazos. ¿Y por qué ambos de plata? Porque los medos, que eran los del dinero, ellos utilizaban eso como medio económico, la plata. Por eso es que dicen tenés plata, porque era la forma de economía de ellos. Y también sus uniformes llevaban entre amarillo y escarlata. Interesante, ¿verdad? Se va manteniendo exactamente la misma línea, el mismo sistema que Daniel está revelando a Nabucodonosor. Es un sistema que no cambia, se mantiene idéntico. Todos los medopersas, ¿a quién adoraban? Principal dios Ahura Mazda y luego Mitra, dios que representa el conocimiento dado por el sol. Principales símbolos: sol, trigo, vino, antorcha y el toro. Esta fue la primera religión con rito de iniciación secreto que lo practicaron hasta la época de los romanos. También tenía el halcón bicéfalo, que representaba el poder en Oriente y en Occidente. Si solo está viendo hacia un lado, representa el poder que tiene de un lado, pero si está viendo hacia los dos lados es porque tienen el poder sobre todo el Oriente y el Occidente. Por eso es que Rusia tiene el halcón bicéfalo, porque tienen de un lado del Oriente y del otro lado del Occidente. Entonces, muchos datos súper interesantes. Es más, Mitra es el que ven ahí con sombrero de pitufo. Es más, los pitufos utilizan ese sombrero por Mitra. Y él está matando ahí un toro y lo tenía que hacer para poder hacer una adoración dentro de una cueva para recibir sabiduría y conocimiento. Pero realmente hablaban es un rito espiritista que hasta el día de hoy la masonería adoptó esos ritos de iniciación. No con el toro específicamente, pero sí los grados que tienen que ir creciendo a través del ocultismo. Luego viene el templo de Zorobabel. ¿Por qué? Porque en la época de Medo-Persia, a pesar de que ya no existía el templo de Salomón, lo reconstruyeron en la época de los medos y los persas. Y este templo tuvo el nombre de Zorobabel.
Luego vuelven a ser conquistados la gente de Israel por Grecia. En esa época era Macedonia por medio de Alejandro Magno, y a ellos les llamaban el ejército de bronce porque toda su estructura de soldado, como la que ven ahí, todo tiene bronce y su parte roja de escarlata. Entonces se mantiene nuevamente la misma línea. Entonces, principal dios, Zeus, dios del trueno. El dios más importante también era Helios, dios del sol. Homero hace un comentario sobre la carroza de este como tirado por toros solares. También tenemos lo del toro de Mitra. Interesante porque eso venía de Medo-Persia, pero estos también tienen toros y son solares. Luego se le atribuyó a Apolo, conocido como dios del arco, pero luego fue como el dios de la luz, del conocimiento y sabiduría, y luego como dios del sol. También estaba Prometeo. Pero al final creo que Apolo fue el que más tuvo, porque ahí como que intercambiaban los nombres entre los dioses y quién era más importante, dependiendo cuál novela ustedes leyeran, si leían la Odisea o cualquier otra de las que se mencionan ahí, porque aquí Homero es el que lo relata. Y lo interesante es que todos estos lugares donde se ponían a sus dioses también tenían tres estaciones, como un atrio, como un lugar santo y un lugar santísimo, solo que le cambiaban los nombres. Entonces volvemos a tener un mismo santuario, solo que del otro lado. Y también volviendo a tener los mismos colores escarlatas y toda la adoración politeísta, pero con el principal dios del sol. Después le sigue Cuarto Reino. Después de que Grecia fue grande, Roma invade todo lo que pertenecía a Grecia y todavía un poco más, y entre eso también entra Israel. Por eso es de que se conoce en esa época donde aparece Cristo, en la época de hierro. ¿Por qué? Porque los romanos descubrieron el hierro. Y no solo descubrieron el hierro, también descubrieron el concreto tiempo después. Entonces son datos que me llaman mucho la atención, porque también Roma se divide en dos imperios después, del área de Constantinopla, que era donde está toda la parte de los árabes, y del lado europeo. Por eso es que son dos piernas, porque eran dos lugares, uno que pertenecía a uno de los hijos de Teodosio. Teodosio fue uno de los últimos emperadores romanos que manejó toda la parte de la Roma continental, y después se dividió en dos para cada uno de sus hijos. Entonces vean, el uniforme también es de color escarlata, y su principal dios era Mitra. O sea, agarraron el dios de Mitra, pero luego adoptaron los dioses de los griegos y le cambiaron los nombres. Es interesante porque Roma tenía un esquema de mezclar cosas, porque ellos mismos eran de la teoría de divide y vencerás. Ellos no se iban a hacer ese mismo sabotaje ellos mismos. Entonces, ¿qué hacían? Mezclar religiones. Entonces, donde yo invadía, me enteraba de su religión y yo decía, bueno, yo tengo esto de mi otra religión y me gusta lo de tu religión, entonces mezclemos. Y así iban ellos, mezclando religiones. Entonces, por eso empezaron con el mitraísmo, y es interesante porque ellos tenían 10 meses. De esos 10 meses, si ustedes leen bien los meses, cuando ven octubre, noviembre, diciembre, octubre es de octo, noviembre de none y diciembre de 10. ¿Y por qué diciembre es en el mes 12avo? No hace sentido. Porque se dieron cuenta que cuando invadieron a los griegos, ellos sí tenían 12 meses. ¿Qué hacemos ahí? Inventamos otros 2 meses. Metieron a Julio César y a otro emperador que era Augusto, Julio y Agosto. Entonces, conmemorando este mes, miren, Julio. Entonces ellos tenían su principal símbolo, adoptaron las influencias de las regiones que conquistaron, creando templos griegos, pero ahora al estilo romano, siendo el principal el panteón con silueta solar. Y agarraron al dios Apolo y le pusieron el nombre de dios Invictus, el dios del sol de ellos, que Constantino adoraba al dios del sol Invictus, y cuando legalizó el cristianismo, solo le cambió el nombre a Cristo, pero al final es un Cristo solar, que se conmemora más al dios Invictus que al verdadero Cristo de la Biblia. Entonces, este era el templo de Herodes, era el mismo templo de Zorobabel, solo que modificado por los romanos. Y es interesante porque es como ven que Roma mezcla las cosas, porque a pesar de que era un santuario el que se había hecho para Israel, ellos empiezan a meterle su arquitectura y su influencia a este templo. No por algo fue destruido, y Jesús hasta lo dijo: de este templo no quedaba piedra sobre piedra. ¿Por qué? Porque ya estaba mezclado, ya no era lo que era al inicio. Y aparte que porque Jesús representa ese templo. Poco a poco lo vamos a ir viendo más a detalle, pero lo más importante es que esos templos ya no van a volver a existir, porque Jesús está en el templo que está en el cielo y no en el templo terrenal. Entonces, después de la crucifixión de Cristo y la destrucción del templo, porque Jesús, que representaba a ese cordero que tenía que morir por los pecados de nosotros, luego es destruido el templo, no queda nada,
y viene un quinto reino, que es este de concreto que yo les digo. Interesante porque también la economía se maneja por concreto, porque dice hierro y barro cocido. ¿Qué es ahorita? Una de las economías más importantes son la parte de las hipotecas. Ustedes solo miran ahorita en la ciudad de Guate, miren cuántas torres se están levantando de apartamentos, porque el sector inmobiliario es lo que más maneja ahorita dinero. Entonces están viendo el hierro creciendo con el concreto. Entonces eso representa nuestra actualidad. Todo el tema aquí es puro histórico y económico. Eso es una de las cosas que más me encantan del libro de Daniel. Entonces todo por un tema de adoración, porque lo que quiere Satanás es ser adorado. Veamos qué dice Mateo 4, 8, 10. Esta es la tercera tentación de Jesús. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si te postras a mí y me adorás. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Satanás sigue gobernando las naciones hoy en día? ¿O no existe el diablo? Veamos bien. ¿Tiene poder Satanás de las naciones? Deuteronomio 4:19. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol, la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Me llama mucho la atención porque el santuario opuesto, un santuario es adorar a Dios. Jesús se lo dijo a Satanás. Cuando Él le ofrece todas las naciones, Él le dice, solo a Dios vas a adorar. Es un tema de adoración todo este conflicto. Pero dice aquí que hay gente que adora al sol, la luna y las estrellas. Muy interesante porque el templo masónico tiene el lado del sol, tiene la luna y en el techo tienen las estrellas del zodiaco. Entonces, o perteneces a este santuario o perteneces al santuario de Cristo. Solo miren cuántas banderas existen con sol. Aquí puse solo las que me cabían, pero son un montón las que tienen simbología. Tenemos la de Uruguay, la de Argentina, la de Japón es también un sol y es el sol del oriente, el sol del amanecer. Y otros países aquí que pueden notar. Esta hasta tiene el sol y la luna, que es el de Nepal. Banderas con luna. ¿Cuántas banderas no hay con luna? Todo lo del Islam, ¿no? Todos los musulmanes. Hay hasta banderas con pentagrama con color escarlata. O sea, hasta la de Marruecos. Hay banderas con pirámide. Esta es la de Nicaragua. Se puede ver ahí un triángulo con un arco iris y los volcanes de Centroamérica. Pero si lo vemos bien, pareciera más el ojo que todo lo ve. Y tiene un sombrero aquí, el sombrero de Mitra, el de los pitufos. Banderas con serpiente voladora. ¿Había una serpiente voladora que engañó a Eva o no? Entonces, la de México lleva una serpiente, un águila, o es cóndor. Y el de Estados Unidos es un águila real. Y lo interesante de esto es de que el águila y el cóndor son bien representativos dentro de la masonería por el fénix. El fénix es un ave que muere, pero del fuego y sus cenizas vuelve a renacer. El fénix en la masonería está muy representado con Satanás, porque supuestamente va a renacer. Entonces, si vemos que ya de por sí las banderas nos están dando el símbolo de que todavía Satanás gobierna todos estos lugares, pero tal vez solo son banderas y tal vez solo son símbolos y yo estoy loco. Veamos los gobiernos a ver qué dicen. Napoleón Bonaparte fue masón. Es más, este saludo que es metido aquí la mano entre el pecho es un saludo masónico. No por algo en Francia salió la francmasonería por los franceses, porque cuando quitaron a los templarios, la Iglesia Católica mandó a quitar a los templarios y mandó a matar al principal templario, que era francés, y lo mató en un viernes 13, por eso es que ven como el viernes 13 maldito, pero es porque para ellos es maldito. Pero en viernes 13 no tiene ninguna maldición, es porque para los templarios lo mataron a su principal general. Entonces huyen en el norte de Francia y se vuelven francmasones. Y parte de esos francmasones estuvo Napoleón Bonaparte, por eso es que manda a su general Berthier a meter preso al Papa, por esa como venganza que quería hacer con él, debido a que habían quitado los templarios. También George Washington era masón, y él, masón de grado 33, y lo decía como si nada. Por eso es que hasta tiene un cuadro ahí con el piso ajedrezado
también aparece John Adams, Benjamin Franklin, tiene el arco de la masonería, que es el arco o la puerta del sol, es un arco romano. Y para que vean que no me lo estoy inventando yo, esta es una entrevista con un masón de España, que él es maestro masón y cuenta un poquito más sobre estos gobernantes. Sí, más que un recetario, también es una forma de cómo disponemos en masonería los platos y demás, y todo tiene su nombre. Esto también es interesante, es una caja de balotas, que es donde votamos, ¿no? Una balota blanca o negra en función de si queremos... ¿Se sigue usando a día de hoy esto? Sí, a lo mejor no con esta forma, pero sí. Washington y Franklin. Sí. ¿Eran masones? Eran masones. La mayoría de presidentes de Estados Unidos han sido masones. Nosotros siempre respetamos las decisiones y digamos, cómo está constituido nuestro país. De hecho, nosotros siempre respetamos al máximo mandatario del Estado. En este caso, vivimos bajo una monarquía parlamentaria y es el jefe del Estado, Felipe VI, pues bueno, pues está ahí. Me da la atención porque solo dice, rey Felipe que está ahí, pero no lo iba, porque un masón no puede decir a otro, él es masón. Entonces, él le dijo, sí, ahí está la foto del rey Felipe que está ahí, porque nosotros respetamos al máximo mandatario. Pero antes dijo que todos los presidentes y mandatarios, como los de Estados Unidos, han sido masones. Y después miran ahí al cuadro del rey Felipe. ¿Qué quiere decir? ¿Qué dice Satanás a Jesús? Te puedo dar todas estas naciones y me adoras. ¿Qué pasa en esta logia que está del lado del santuario romano? Están recibiendo poder de alguien. ¿Quién es ese alguien, no? También tenemos a Simón Bolívar. Él quería unir todo Latinoamérica y hacerlo un solo país. Y también tenía su cuadro con las 2 columnas, el piso de ajedrez y etcétera. Todos masones. Este es el saludo de los masones. Apréndanselo bien. ¿Por qué? Porque aquí está Trump dándoselo a otro dirigente. Creo que este es el presidente de China. Y el presidente de China también es masón. Y este es el sistema del mundo. Si ustedes van a cualquier país, van a notar que siempre en la plaza está el palacio de que representa el país, una catedral, casi siempre romana, y un portal de comercio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tanto el gobierno, la religión y la economía van en conjunto. La gente te lo separa hoy en día. Si tú hablas de religión, no tiene nada que ver con el gobierno. Si hablas del gobierno, no tiene nada que ver con la economía, etc. Pero los tres van unidos, siempre. Es un sistema triangular. ¿Por qué el sistema triangular? Porque es el sistema piramidal. Es el triángulo del sistema del mundo: religión, economía y gobierno. Y así era como se construían todas las pirámides en honor al sol. ¿Sí? Esa es la religión, ese es el gobierno, esa es la economía. Ese es el verdadero poder. ¿Cómo se los puedo demostrar? Sin ir tan lejos, el unionista tiene un sol. Interesante porque los masones buscan la unión ecuménica del mundo, igual que el romanismo. Entonces, es el sol diciendo unionista. ¿Y qué dice primero? Creemos en Dios. ¿Cuál Dios? Amamos la patria y defendemos la libertad. Nuevamente, religión, Dios, patria, gobierno y libertad, libre comercio, economía. Religión, gobierno y economía. Eso los Arzú. Aquí tenemos a Mulet y Suger, de otros 2 partidos totalmente contrarios. Y me llama la atención que atrás hay una pirámide. Si miramos bien ese cuadro, dice Torre de Babel. Mira. La Torre de Babel. ¿Qué significa? Si ustedes ponen Torre de Babel en Google, es el mismo cuadro que ellos tienen atrás. ¿Por qué tendrían la Torre de Babel? Interesante, ¿no? ¿Qué significa Babel? Desorden y confusión. Si supuestamente todo eso es clásico, todo eso es viejo, ¿por qué lo seguimos teniendo hoy en día? Porque todos ellos son parte del otro santuario. Un santuario que va en contra del santuario cristiano. Entonces, y también tienen obeliscos. ¿Qué es un obelisco? El obelisco fue una construcción vinculada al culto de Ra, dios del sol egipcio. ¿Se recuerdan que hablamos de Ra? Que evidencia un significado histórico, religioso y cultural. A nivel conceptual, el obelisco remitía a los rayos solares irradiando de la cima desde la cual el sol brinda vida y una de las principales ideas culturales de los egipcios.
Entonces podemos ver ejemplos de obeliscos ahí en todo el mundo. Está el de Washington, DC, uno de los más altos. El del Vaticano, Roma. Es más, dato interesante, en Italia es el país que más obeliscos tiene y todos traídos de Egipto. Argentina, Buenos Aires, ese famoso obelisco que no sé si se acuerdan bien, pero cuando ganó Mundial Argentina, ¿dónde fueron? Al obelisco. ¿Por qué irían a celebrar al obelisco? Agradecer al Dios del Sol. También en Guatemala, cada vez que ganamos un partido nos vamos al obelisco, ¿no? Vamos a celebrar al obelisco. Entonces me da risa porque este obelisco no tiene punta como piramidal, sino es más parecido al Etemanki, al de Babilonia, es más cuadrado. Entonces tenemos un obelisco babilónico en la zona 10 y en la zona 4, donde están enfrente de las torres financieras, tenemos a 3 personas, una trinidad, levantando un obelisco también, un obelisco piramidal. Y qué casualidad que enfrente el banco, el poder monetario del país. Y si lo miramos desde una vista aérea de la zona 4, podrán ver que la zona 4, no sé si se han metido ahí, pero todo es triangular las calles. ¿Por qué, verdad? O sea, no hace ningún sentido que todo... A veces yo que me voy a pasar una calle y tengo que ver 3 o 4 lados al mismo tiempo porque salen carros de la nada y todo es doble vía. Entonces es una locura, o sea, no hace sentido, pero simbólicamente sí hace sentido. Y si se dan cuenta, miren cómo forma esto. Podemos notar que aquí tenemos un segmento piramidal igual que aquí. Igual aquí hay un lugar de chicas alegres también. Entonces como que todo tuviera algo en sintonía. Igual aquí por abajo donde están los apartamentos. Y en medio tenemos el círculo donde está el obelisco. Pero es interesante porque sí se parece mucho al ojo de Horus. Como lo podrán notar ahí. Tiene hasta como que la pestaña. ¿Por qué? Porque no tiene lagrimales. Entonces, ¿casualidad? ¿O es el poder del país, de la nación que Satanás le brinda a la gente? Hasta en los eventos. Veamos los eventos. Este es el calendario de la Wicca, o la rueda del año, también se llama así, que es paganísimo, existe desde hace miles de años. Y aquí se celebran las principales fechas que todas tienen que ver con solsticios, ¿sí? Lo interesante es que lo que está en medio es un pentagrama y cada uno de estas fechas se cambió el nombre a cosas importantes o a santos para mantener el sincretismo, pero al final siempre son fiestas paganas conmemorando al sol. Entonces tenemos 21 de diciembre al 25, que es el solsticio de invierno, y comienza el de primavera, conocido también como la Navidad, porque Jesús no nació el 25 de diciembre. Es más, ese es porque del solsticio de invierno al solsticio de primavera también se conoce como el nacimiento del sol. Entonces, ¿quién celebra el nacimiento del sol? Constantino. Entonces, ¿cuándo nació realmente Jesús? Dice la misma Biblia que Juan, cuando lo menciona, no dice nunca nació Jesús. Dice tabernaculizó. ¿Qué significa? Que nació en la fiesta de los tabernáculos, fiesta de las cabañas. Eso era entre la última semana de septiembre y la primera semana de octubre, pero nunca nació en diciembre. Entonces, dato interesante para que se lo lleven. Igual así podemos ver con cada una de las fechas. Aquí me llama la atención que también hay una que se llama Beltane, que es del 1 de mayo. Nosotros lo conocemos como el Día del Trabajo. También hay fechas en agosto, septiembre, el de octubre, el famoso Halloween, Día de los Muertos, y realmente es el Día de los Muertos. Entonces, todos son eventos solares. Y entonces, ¿por qué una vez al año? Porque es una vuelta al sol, ¿no? Así te dicen en tu cumpleaños. ¿Cuántas vueltas al sol estás cumpliendo? Ahora es un solar. Hasta ahorita, este video salió esta semana. Coincidió para este episodio, donde Luisito va a celebrar uno de estas festividades del solsticio. Voy a poner aquí el video. ¡Aló! Sé que eso suena muy extraño, pero es en efecto lo que vamos a ver. Y básicamente lo que se conmemora es el día más largo del año. También conocido como el solsticio de verano, esta celebración no es única de Suecia, pues Noruega, Finlandia, Dinamarca y otros territorios tienen sus propias versiones, pero claro que en Suecia se lo toman muy en serio, al punto en que muchos locales te afirman que Midsommar es igual de importante que Navidad. Hoy es
un día alegre para juntarte con tus seres queridos, para celebrar la fertilidad de la tierra, para dar las gracias por tener frutos un año más, por tener paisajes verdes, por tener flores frescas y por tener más horas de luz que cualquier otro día del año. Ahora, esto último va con un asterisco, pues desde hace más de 50 años se implementó en las normas suecas que Midsommar debe de celebrarse siempre en viernes. Por ejemplo, este año nos tocó celebrarlo en 20 de junio, aunque el día más largo será el 23, pero para que las personas puedan tomarse el puente, la vacación y disfrutarlo al máximo, siempre la festividad ocurre en viernes y así las personas pueden ponerse bien borrachillos, pueden bailar durante horas y descansar los 2 días siguientes. Porque sí, Midsommar es el día más feliz del año en Suecia y también en el que más se toma. Los datos oficiales muestran que justo en estas fechas es cuando la industria alcohólica se va para arriba y cada año las cifras se van superando. Ayer, de hecho, lo pudimos comprobar. Fuimos a una tienda de licor a abastecer para la familia que nos recibió muy amablemente para poder celebrar. Y la tienda estaba llenísima, mucha gente comprando de todo. Llegamos ya al sitio donde será la gran celebración. Todo mundo está reunido, alegre, cantando, riendo, comiendo pastel de fresa. Mucho pastel de fresa, eso estoy viendo que es la sensación. Hay una banda en vivo acá, todo mundo se sabe las canciones, está maravilloso. Y esto que estamos viendo aquí es el poste, el palo de Midsommar. Veo que llevan las personas arreglándolo un buen rato y veo que de igual manera se está cavando un profundo hoyo en medio del campo. Básicamente lo que va a suceder es que este palo se va a erectar, se va a parar, se va a poner erecto para que todos bailemos alrededor de él. Este palo simboliza, según muchas interpretaciones, un falo, un miembro masculino, bien erecto, bien parado, incluso tiene 2 bolas, vean. Aquí tiene una bola, del otro lado tiene una igual. Entonces muchas interpretaciones nos dicen que es eso, porque hoy es el día de la fertilidad. Todo mundo va a danzar alrededor del palo erecto, honrando a la fertilidad de la tierra, honrando a la vida. Pues es eso, es un símbolo fálico antiguo que se lleva celebrando cientos de años. Que por cierto, se estima que Midsommar se celebra desde aproximadamente el siglo IV después de Cristo, aunque estos datos podrían variar según quien te lo platique. Esta es conocida como una celebración pagana en la cual hace muchos años se cree que llegaban a ser sacrificios humanos. Vaya, tenemos que ponernos en tiempos bien antiguos en todo el mundo, ¿no? Se sacrificaban personas, en muchos lados del mundo posiblemente se sigue haciendo. Y sí, se dice que muchas personas eran sacrificadas en honor a la fertilidad, a la vida, para darle algo a cambio a las deidades. Se cuenta que por ahí del siglo XI, cuando llegó el cristianismo a esta parte del mundo, trataron de prohibir esta festividad porque lo veían como algo malo, como tal vez algo diabólico, festividades paganas últimamente. Así que las personas de la localidad recurrieron al siempre confiable sincretismo y lo disfrazaron como el día de San Juan. Decían así de no, por favor, cristianos, no nos asesinen, de verdad estamos siendo un día festivo, este no es un falo, este es una cruz, ¿no? De Jesucristo, ¿no? Honramos a Jesucristo, por favor no nos asesinen. Estamos celebrando el día de San Juan, pero bien al fondo sabían que estaban celebrando Midsommar, el día de la fertilidad para las deidades antiguas. Entonces, interesante porque este Midsommar que él menciona, también levantan un palo que tiene 2 círculos y literal es el miembro de un hombre. Y entonces bailan alrededor de él como una fiesta solar, porque es una adoración solar, porque en los tiempos de antes, en el paganismo, todas las fiestas solares se hacían con orgías. Entonces se celebraba haciéndolo a través de temas siempre bien paganos y sexuales. Y eso es desde hace miles de años. ¿Y por qué lo estamos retomando ahora? Porque de repente vuelve a tener tanto auge, porque hasta lo dice Luisito, dice cada año aumenta más la cantidad de alcohol que se vende. ¿Qué quiere decir? Hay más gente celebrándolo. No lo digo yo, lo dice Luisito. Entonces, y no solo eso, también son para eventos deportivos. Por lo general, la mayoría de las finales de los campeonatos deportivos se realizan el día domingo, Día del Sol. Y esto lo podemos ver en el deporte. Es más, el juego de la pelota, este es un dato que salió en el año del 2006.
Y dice, el balón nace en los ritos de adoración solar. Todos los deportes de pelota vienen de la adoración solar, la de los mayas, la del el fútbol, la de hasta el fútbol americano, todos. Entonces dice, en un pase privado en Diario AS, el director de cine Jesús Sánchez presentó ayer su documental sobre el origen del fútbol, el nacimiento de una pasión que hoy se presenta en Madrid y mañana en los cines de toda España. Imagínense, esto fue el 23 de febrero del 2006. No digo yo que esto sea una adoración solar, lo dicen ellos. Entonces el juego de pelota, todas tenían algo en común, adoraban al sol. El balón nació como una representación del sol, un astro al que adoraban todas las culturas porque le debían todo lo que tenían y no eran capaces de entender la razón que saliera y se ocultara. Este misterio le convertiría al astro en un dios y como tal era representado con una esfera que pasaba de mano en mano y por eso los precolombinos, los asiáticos y las culturas europeas tuvieron ese precedente en común, menos Israel. Entonces, todas las marcas y también las marcas, las mayores empresas tienen cosas solares, veamos. Subaru, las estrellas de las Pléyades. Walmart, hay un solito ahí, pues un foco. ¿Qué creen? Pricemart, hay una personita ahí con un sol atrás. La Select, ya la cambiaron, lo modificaron, pero interesante porque tiene un sol y una manzana. Como la de Eva, la Puerta del Sol. Ah, no, es que eso es por un lugar en España, sí, un arco del sol que tienen ahí, que cada vez que ganan un partido se van a celebrar ahí o se la van a celebrar a las Cibeles, que era una diosa romana. Esta es la harina de la familia de los Gutiérrez, una de las familias más poderosas del país, y se llama el sol, casualmente haciendo la pirámide con los trigos, que eso es mucha representación de Mitra, y en medio tenemos al sol. Cerveza Gallo, el gallo le canta a la estrella de la mañana. ¿Y dónde ponen el árbol gallo? En el obelisco. Mirá, aquí ponen el solito y el gallo. Qué bonito, ¿no? Es más, ni siquiera parece árbol, ¿verdad? Parece más una pirámide cónica ahí. Y esta es la tumba del que hizo la cerveza del gallo, el primer castillo. Esta la pueden ir a la zona 3, ustedes pueden ir a verificarlo con sus propios ojos y miren, con cosas egipcias, qué bonito, ¿no? Es una casa eso, lo que tiene ahí de tumba. Conclusión. ¿Qué dice la Biblia? Juan 14:30. No hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. ¿Qué está diciendo? Que el que gobierna este mundo es el villano. ¿Existe o no existe? ¿Están los símbolos o no están? Están en las banderas, están en los gobiernos, están en las plazas, están en los obeliscos, están en las iglesias romanas, está en todos lados. Y hasta los mismos masones lo confirman. El presidente tal fue tal. El otro presidente también lo fue. Si esta gente sigue haciendo esto por querer tener poder, porque lo vimos en la tercera tentación de Jesús, nosotros podemos llegar a obtener poder a través de estos lugares, sí, claro que sí. Pero ¿de qué lado quieren estar ustedes? ¿Qué dice Jesús? Él nada tiene en mí. ¿Por qué? Porque Él es el otro santuario. Entonces, si existe el villano, existe el héroe. Entonces dice Juan 8:23, y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, pero ¿qué dice Jesús? Yo no soy de este mundo. Entonces, conclusión, el héroe sí existe, ya que el mundo está bajo el dominio del villano con su simbolismo. ¿Dónde está este villano? Está en medio, está donde está el mundo. ¿Por qué? Porque todos estamos acá. Nosotros tenemos que aceptar a Cristo para poder entrar aquí. Nosotros no podemos entrar tampoco al otro. Solo familias privilegiadas pueden entrar que tienen un linaje ya específico. Yo no puedo ir a la masonería y decir, quiero ser parte de... ¿Quién te invitó? ¿Quién te mandó? La persona que les puse al inicio decía, solo si los espíritus te dejan entrar, vos podés ser parte de él. Para que vean que estos espíritus paranormales existen. Por eso se llama poltergeist. Porque esto no es mentira, esto es la guerra espiritual, existe. Entonces, ¿quieren ser parte del mundo donde está Azazel, Satanás? ¿O quieren ser parte donde está Cristo? Porque Él no es de este mundo, pero nos da la oportunidad de ser parte del otro. Entonces, ¿y cómo hacemos para entrar arriba? Este santuario, Él nos va a ir diciendo paso por paso cómo hacer para entrar. ¿Por qué? Porque este es el plan de salvación. Entonces la solución la encontramos en Juan 10:9, dice, yo soy la puerta, dice, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos.
Entonces Jesús representa ese santuario. Nosotros debemos de seguir a Cristo, porque Él es el sumo sacerdote, ese macho cabrío que dio su vida por nosotros, entrando para poder nosotros llegar hasta este punto. Pero hoy yo solo les presenté la puerta, esta puerta del santuario. Entonces ya conocemos al héroe, y el héroe es la puerta. No son ni sus leyes, no tenemos que hacer una mayor cosa, simplemente aceptarlo para poder entrar ahí, y ya lo demás se encarga Él. Entonces esta es la vía por la que tenemos que entrar. ¿Cómo? Desde el oriente al occidente. ¿Qué quiere decir? Entrando dándole la espalda al sol, alejándonos de la adoración solar. Por eso dice Dios: salí de Babilonia, pueblo mío. ¿Por qué? Porque Babilonia adoraba el sol. Esta reflexión, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí.